La tragedia de los desaparecidos es que no se sabe si están vivos o muertos. Los victimarios, con la práctica de la desaparición, buscan borrar la identidad de la víctima como persona viva y borrar su identidad como muerto. Esta práctica es la anulación de la identidad del desaparecido. En la actualidad no existe una cifra exacta de víctimas directas de desaparecimiento forzado en el conflicto armado en Colombia. Podemos calcular un aproximado de 46.970, teniendo en cuenta las cifras arrojadas por el Registro Único de Víctimas. De lejos, esta tragedia humanitaria supera cualquier país latinoamericano y cualquier otro conflicto armado reciente del mundo. Esta unidad fue creada en el marco del Acuerdo Final para la construcción de una paz estable y duradera, el cual contempló la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, dando cumplimiento al compromiso del Gobierno Nacional y las FARC de poner a las víctimas en el centro del acuerdo. De conformidad con lo anterior, entonces, a través del artículo transitorio tercero del Acto Legislativo 01 de 2017, se dio creación a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas como herramienta de carácter humanitario y extrajudicial, encargada de dirigir, coordinar, contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entrega digna de restos. Aunado a lo anterior, el gobierno, en aras de reglamentar cabalmente la unidad de búsqueda de desaparecidos y con el objetivo de hacer un desarrollo legal necesario para llevar a la realidad la unidad, creó el Decreto 589 de 2017 con un enfoque territorial, diferencial y de género, ya que la implementación de la unidad requiere de la participación de diversos actores, así como el funcionamiento articulado de instituciones como el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, el Ministerio de Salud, entre otras. Como víctimas seguimos insistiendo en la necesidad de esclarecer los hechos, se conozca toda la verdad y los máximos responsables sean juzgados. No negamos que los sucedidos a personas reales que continúen en impunidad. Seguiremos buscando a los desaparecidos con la primera de que esta lucha quedamos juntos y juntas. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue creada con el propósito de contribuir en la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación, por un periodo de 20 años prorrogables por ley. Es perteneciente al sector justicia, es de naturaleza especial, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y un régimen especial en lo concerniente a la contratación y administración de personal. El artículo tercero del Decreto 589 de 2017 define a la unidad de búsqueda como de carácter humanitario y extrajudicial. Lo anterior con la finalidad de hacer efectiva su labor humanitaria, la protección de los derechos de las víctimas y sobre todo el alivio de su sufrimiento. Y como les decía, ya había una investigación previa donde se estaban investigando los generales de la República. Pero tenemos que decir que el día de hoy esa investigación sigue en investigación previa. Estamos hablando de 15 años después, sigue la investigación previa. Pudieron ver ustedes en uno de los videos que la Fiscalía llamó a Mario Virtual Uribe para hacerle una versión libre sobre los hechos. Vanessa es mi hija, tenía 17 años cuando me la desaparecieron. Ella es fruto de la guerra que ordenó Álvaro Uribe de la Operación Orión. Se desapareció el 25 de octubre del 2002. Era muy noble, era una persona que en la poca edad que tenía generaba respeto. Le cambié de colegio, muchas veces no las iban a recoger por eso,
por la guerra que había, el esquema de violencia, entonces le tocó retirarse. En el año que se desapareció, se había colocado en una casa de familia donde la querían mucho, la señora La Estela la quería mucho. Me acuerdo que se fue a trabajar y le pagaban 50.000 cada 8 días. Y esos 50.000 pesos yo creo que ella nunca se puso nada para ella, porque ella siempre era las que pensaba siempre en su madre. La desaparición forzada en Colombia se toma como un delito permanente, porque en Colombia la mayoría de las personas que desaparecen no aparecen vivas y se sabe que la desaparición forzada es la antesala a un asesinato. Hay violación de los derechos, hay ocultamiento, la persona se saca de la protección legal que le da el Estado, la persona se saca del seno de su familia. Esta situación de la desaparición forzada afecta tanto a la persona que sufre la desaparición forzada como a la familia. Karen desapareció, ¿cómo fue? Yo estaba trabajando, eso fue un viernes, yo estaba trabajando el 25 de octubre y ya me llamó y me dijo, mamá, me deja ir a San Javier con Johnny Cristian para encontrarnos con unas compañeras, con Lina y con Julia. Y yo, ay no mami, no vaya por allá, a mí me da miedo, esto está muy peligroso, esto está muy caliente, pero de pronto me le pasa alguna cosa. Yo le dije que no, que no. Y ella me logró convencer, como era una niña que ella era muy, o sea, era muy de un temperamento muy fuerte, pero si yo le decía, Carol, Vanessa, no hace esto, así se acostaba chillando, relinchando, pero no lo hacía. Entonces me logró convencer y me dijo, mami, venga, yo no me demoro. Y yo, bueno, mami, vaya pues, pero no se me demore. Y yo le eché la bendición por el teléfono, le dije, mami, chao, Dios la bendiga, no se me demore, no sé, cosas de madre, pero yo le eché la bendición a mi hija y colgué el teléfono y yo sentí algún peso, sentí como un peso de conciencia. Y esta es la hora de que no se sabe nada de ninguno, ni el uno ni el otro. ¿Cómo ha sido la labor de búsqueda de Carol? Pues los primeros años, ese viernes que ella se me desapareció, pues fue al borde de la locura. Ese viernes en la noche, sábado, domingo, el lunes era festivo, yo buscaba por hospitales, en cárceles, en toda parte. Ya me vinieron a recibir la demanda el martes. Y eso fue implacable para mí porque yo diario iba, yo diario llamaba, decían en las noticias, hay un NN medicinal, en medicina legal es lo último que uno busca. Fue muy duro vencer como todos estos obstáculos de calmarme yo, de aplacar como mi estado de ánimo. Pasaron años. Una de las cosas fue cuando el Estado que yo llamé otra vez, ay señora Margarita, ay señora, cuando su hija la encontremos la llamamos. O sea, eso a mí me sentí desvanecida totalmente, porque si uno cree tanto creía tanto en la justicia y todo eso, porque yo allá les rogaba, yo les lloraba, En vista de que la desaparición forzada busca ocultar o esconder los hechos perpetrados por estos grupos insurgentes, a la fecha existen muchos familiares de víctimas que no saben a ciencia cierta el paradero de estas personas. Se tienen casos de muchas madres que a la fecha pues no saben del paradero de sus hijos, tienen identificación y tienen nombres, pero no saben lo que sucedió o los hechos que dieron pie a que se perpetrara este delito de desaparición forzada. La fecha de desaparición forzada de estas personas han marcado un hito en la vida de sus familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que transcurren los años, los meses y los días, que este tiempo que ha transcurrido se representan los recuerdos, los sueños y la ausencia de estas personas en sus hogares. Son momentos entonces en los que estas madres vivencian los recuerdos de sus hijos, tratando de buscar alguna señal, algún gesto que le dé pistas sobre el paradero de sus seres queridos, pero aún así como eso se torna imposible, viven en una constante incertidumbre. Articulando las consultas realizadas respecto a la razón de ser de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con las teorías expuestas en clases,
consideramos apropiado establecer que el flagelo de las desapariciones forzadas rompe con el esquema de lo justo planteado por Platón, de acuerdo con el cual la justicia es la expresión más elevada del Estado y exige que se actúe conservando la fidelidad a la ley, y de esta manera propender por la búsqueda de un bien común. Por ende, se entiende que el asunto de las desapariciones forzadas genera una fractura social, al interior de la cual se afecta en un primer momento la integridad y las libertades de quien desaparece, y de forma consecuente se violentan día tras día los derechos de la familia o el seno social del cual fue sustraída la persona. Aquellos que lo buscan o que a pesar de que hayan dejado de buscarlos, el cotidiano vivir ya no va a ser igual, porque cada día que pasa se vive en la incertidumbre. Muchas veces, aunque se tenga la certeza del fallecimiento de la persona, no se puede hacer la labor de duelo tan necesaria, por la falta del elemento material o tangible, en este caso los restos. Es precisamente por lo anterior que surge la unidad, para sanar las heridas y restaurar el tejido social resquebrajado por los grupos insurgentes. Es precisamente por lo anterior que surge la unidad, para sanar las heridas y restaurar el tejido social resquebrajado por los grupos insurgentes, y que desplegaron sus operaciones cometiendo delitos y actuando al margen de la ley, sin importarles el bien común y el respeto por el otro, como lo manifiesta de forma análoga Aristóteles en su concepto de justicia, equiparada a la equidad. De acuerdo con el cual el Estado debe comprender el mejoramiento moral de sus ciudadanos, auspiciando un ambiente al interior del cual los hombres viven para alcanzar la mejor vida posible, que en el caso en cuestión se remite directamente a la reparación a las víctimas y a la satisfacción del derecho a la verdad, que les asiste en relación con lo que aconteció a sus familiares o conocidos desaparecidos. Una vez se arrebata este bien, todos los demás corren riesgo y corren peligro, pierden su gusto y pierden su sabor ante la vida porque se torna compleja llevarlos a la realidad y se torna complejo cumplirlos. Este argumento es establecido por Etienne de la Boétie. ¿Qué se nos hace importante traer este argumento a colación? Porque las personas víctimas de desaparición forzada lo primero que perdieron fue su libertad. Esta pérdida de libertad se convirtió en la antesala de la violación de muchos derechos tales como el derecho a la familia, el derecho a la vida, libre desarrollo de la personalidad. Esto es sobre las personas víctimas de desaparición, y sobre las familias de los desaparecidos también reflejó la violación de múltiples derechos, como lo son el derecho a una vivienda digna. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las historias que se han narrado, cuando una persona desaparecía, entonces la familia trataba de buscar, de indagar su paradero, y entonces estos grupos insurgentes lo que hacían era emitir panfletos amenazándolos, diciéndoles que no buscara más el familiar, o si no, la vida de ellos o de los niños podría correr peligro. Entonces, ¿cuál fue la solución de muchas de estas personas? Irse a vivir a las ciudades en condición de mendicidad. Muchas veces no podían acceder a estos recursos del Estado por desconocimiento o por ignorancia de la ley. Articulado con lo anteriormente dicho, es importante traer a colación los postulados de Kant, donde él nos establece que a cada hombre le obedece exigirle respeto a sus similares. La exigencia de este respeto nace de la naturaleza humana que nos proyecta como personas racionales. Esta racionalidad también hace entrever que yo tengo que respetar al otro y tengo que respetar la dignidad humana de mi prójimo. En la medida en que yo respete la dignidad humana del otro, pues no se presentarían casos como los que estamos discutiendo ahora, que son estos temas de la desaparición forzada. ¿Por qué? Porque en el actuar de estos grupos al margen de la ley, lo que se denota es un actuar irracional y un actuar sin respeto por la dignidad humana del otro. Entonces, en la medida en que estas personas tuvieran fundamentos de racionalidad y tuvieran fundamentos de principios y valores, pues no se hubieran cometido estas atrocidades que aquí hemos estado exponiendo. En relación con la naturaleza jurídica y la implementación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, se puede concluir que es un ente que no está materialmente creado aún.
Hasta la fecha, apenas hasta el mes de septiembre, fue seleccionada la directora de dicho ente, la cual tiene como uno de sus principales retos crear una institución robusta con la suficiente fuerza estatal y descentralización de entidades tales como la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, pero aún así en coordinación con estas. Pero está en proceso de creación material. Esclarecer el panorama de retos ante el cual se encuentra la unidad de búsqueda. ¿Por qué? Porque cada desaparición es un mundo diferente. No se tiene claridad respecto a los responsables de determinados actos y determinadas atrocidades que fueron cometidas. Los registros que se tienen tampoco son claros respecto a la cantidad de víctimas que sufrieron este flagelo de la desaparición forzada. También aunado a esto, los familiares cuentan con un cúmulo de ignorancia respecto a cómo realizar las denuncias, cómo acceder ante estos programas que tiene el gobierno y respecto también al funcionamiento entero de la unidad de búsqueda. ¿Por qué hablamos de este desconocimiento y de esta ignorancia? Porque las víctimas, los familiares de las víctimas tienen un claro desconocimiento frente a lo acordado en La Habana. Muchas de esas personas ni siquiera saben del surgimiento de esta unidad y de las funciones que tienen como tal. Simplemente siguen acudiendo a la unidad de víctimas por la falta de avances que se tiene respecto a la estructuración de esta entidad. No se puede hablar de justicia en una comunidad sin atender a la idea de cooperación social, entendida en términos de respeto y garantía de derechos de sus ciudadanos, a la igualdad, a la libertad, a la participación y a la búsqueda del bienestar común para todos los miembros de la comunidad. Según la teoría de la justicia, la finalidad de leyes e instituciones es producir justicia. Si no lo hacen, se debe reclamar. De acuerdo a lo anterior, el Estado colombiano tiene una deuda humanitaria histórica con víctimas, familiares de esta y la sociedad civil en general, que se ha empezado a reclamar con mayor vehemencia. La unidad de búsqueda de desaparecidos es un ejemplo de estas acciones tendientes a reducir la desigualdad producida por actividades que violan derechos humanos, tanto de las víctimas de desaparición como de sus familiares. ¿Cómo se siente usted ante la labor del Estado en la búsqueda de su hija? Mala, totalmente. Nosotros el único respaldo que hemos tenido es de la obra social Madre Laura y de la Corporación Jurídica Libertad, porque hace muchos años me hicieron el ADN, el examen de sangre para identificaciones y nada, no se sabe qué es lo que pasa. Aquí estamos esperando la comisión de búsqueda, a ver que con la comisión de búsqueda de esclarecimiento sí logremos alguna cosa, esperemos que sea algo muy neutro, muy transparente. Pero en cuestión de lo de mi hija, nada, porque ni siquiera por parte del Estado tuve yo un apoyo psicosocial, ni siquiera por parte del Estado tuve yo una vigilancia extensa de ver que yo supuestamente era guerrillera, que tuve detenciones arbitrarias en mi casa, persecuciones, juzgada por el teniente Cubillos, que ya se pensionó, que era el que estaba en la inspección de San Javier, ahí arriba en el corazón, en la estación. Entonces yo nunca tuve como nada de eso. Antes, cuando yo retomé la Comuna 13, la policía fue a sacarme de allá, que porque esa no era mi casa. Yo he estado en lo que estoy ahora y en haber vencido este miedo que tenía y me duele haber tenido este valor ya tan tarde, tan larga edad, ya tan tarde, sí, porque solamente mis pensamientos pasaban por mi mente, saber que yo me soñaba ir a un monte a buscarla, a coger como yo no sé, y tal vez mis hijos me detuvieron, los otros y usted.